Gracias, Marce. Hasta luego, un abrazo. Volvemos. Abrazo. Muy impresionante esto que pasa, ¿no? Es una película. Sí, la verdad que es una película ya muy larga, de muchos Muy capítulos, larga. pero muy angustiante, muy dolorosa. Yo además en los últimos días sufrí un hecho bastante cercano, el padre de un amigo, compañero de mi hijo de toda la vida. Me he cruzado con él todo el tiempo, tenía algunos años más que yo. El viernes de la semana pasada, de la anterior, no de esta, Sí. le detectaron el COVID, el martes lo internaron, el jueves a la noche falleció. ¿Y por qué? O sea, y porque este es un virus que a algunos los castiga de manera brutal. Evidentemente hay algo en el sistema inmune de cada uno de nosotros que hace que por ahí hayas estado en contacto con alguien y ni te lo te contagiás. A algunos se los contagian y es menor, pero otros Matrimonio es devastador. conozco que no, uno sí, otro no. Sí, pero además la diferencia de cómo impacta, muy al inicio de esta pandemia en Vicente López, internamos a 2 malayos que estaban en un viaje religioso por la Argentina y se estaban alojando en una casa de vecinos de Olivos. El padre 60 y pico de años, el hijo 30 y pico. El padre salió a la semana de estar internado, el hijo estuvo 40 días internado vivo, volvió a su país, pero objetivamente debería haber ocurrido al revés. Pega, no claro. pega. Entonces, evidentemente hay cosas en nosotros que tienen que ver con la ¿Y qué inmunidad. pasó? Además, ¿qué? Además de eso, yo creo eso que decís vos. Además pasó algo. Bueno, seguramente. ¿Por qué lado pasa? No cuidamos a los chicos, nos dejamos Vos decís, estar. este rebrote, Esto es terrible, pero eso es más que un rebrote. yo creo que esto tiene que ver con un proceso y un camino muy largo. Por ahí administramos las fuerzas con demasiada rigurosidad al principio, nos quedamos después sin crédito. Hoy, claramente, el problema tiene que ver mucho con la nocturnidad. Y mañana tenemos una videoconferencia con el gobernador, pero me parece que es interesante analizar cómo puede ser que haya tanta fiesta clandestina y la policía no se entere. ¿Qué pasó ahí? Porque digo, un poquito de capacidad de saber qué está pasando en cada municipio, la policía debería tener. Y muchas son fiestas grandes, ¿eh? ¿Vos tenés? ¿Estuviste ahí? No. No, hemos ¿Qué tenido que cortar varias. Por eso. Pero te empiezan. ¿Y cómo supiste que había? Y en nuestra Secretaría de Seguridad estamos atentos muchas veces a las redes, tanto para el tema picadas, concentración de autos que vienen a tratar de encontrarse para hacer picadas, sobre todo en Colectora Panamericana, muchas veces el tema de las fiestas. Estar atento a lo que pasa en las redes te permite tener información. La policía debería estar muy atenta a este tema. Me parece que cuando el gobernador plantea la posibilidad, o alguno de sus allegados en estos días, de ir a una postura de toque de queda, me parece que hay un fenómeno anterior que es, ¿cómo puede ser que algo ilegal ocurra tan livianamente? Porque no es que estamos hablando de algo legal, ¿no? Esto no debería ocurrir ni siquiera sin pandemia. Es un desastre. ¿Sos partidario de cerrar ahora? ¿Qué? Eso. Yo creo que hay que ponerse firme con todo lo que sea ilegal e informal, pero no podemos volver a foja cero en el tema del pequeño comercio. Eso no. No. Cerrar de 0 a 8, a 6 de la mañana, a la madrugada. Esas cosas sí, sobre todo lo que sea ilegal. Porque una cosa es un bar que tiene sus mesas en la vereda, que tiene un aforo, que lo podemos controlar, y otra cosa cuando en el medio del campo se te juntan 500 chicos en el medio de la nada. Eso lo puedes combatir con la policía, no hay nada. Eso es un espanto hacer eso con la policía, pero eso es peor esto que pasa. Ahora, yo creo que debería haber mecanismos para que la policía los evite. Por eso digo, tiene que ver con lo legal o lo informal. Para mí, volver a foja cero, volver a cerrar pequeños comercios... Eso no. Pymes no, ya es imposible. ¿Cerrar qué decís vos? Lo informal y lo ilegal. Porque No, todo lo que estamos hablando, todo esto tiene que ver con lo ilegal. ¿Lo informal qué es? Por ejemplo, fiestas que se hacen en el medio de la nada, donde no hay un responsable, no hay alguien que lo está cuidando. Pero, por ejemplo, balnearios, está toda la gente llena, una piñada, un pibe arriba del otro, en cualquier lado. Si es en el marco de un balneario, hay un responsable que lo debería estar controlando. Lo vimos hoy en Pinamar, lo vimos hoy, Gesell recién habló, dijo que no era, y lo vimos en Mar del Plata y lo vimos en todas partes. La verdad que es así. Y bueno, hay que poner más control. Yo veo el paseo costero nuestro, 30 y pico de hectáreas. Sí. Vienen miles de personas por fin de semana, pero digo, miles, muchas miles, 30.000, 40.000, pero rotan rápido,
mantienen distancia social, tenemos mucha gente dedicada, hay más de 100 o 200 personas según los momentos del día que están recordándole a la gente en moto, en bici, caminando, que mantenga distancia social, que use tapabocas. Hay un rol que tenemos que ejercer. Vos tenés chicos, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos tenés chicos? Sí, ya no son chicos. Bueno. 22, 20 y 16. Está bien, ¿qué hacemos con los pibes? 16, 18, 20, 22 y lo que vos quieras. ¿Qué pasa? Fiestas no. ¿Fiesta qué le llamás? Esas reuniones informales donde se juntan cientos de chicos. La verdad, lo hablo mucho con ellos. ¿Y? Y por suerte son conscientes. Hacen juntadas de 5, 6, 8 amigos en el jardín de una casa, pero ninguno de ellos ha ido a esas fiestas grandes. Me parece que hay un rol que tenemos que ejercer como padres. Obviamente, además, eventos como este que te digo que nos pasó con el padre de un compañero Antonio, nos sacudieron a todos. Es como te vuelve a ordenar, ¿no? Decís, che, esto no es joda, ¿no? ¿Vos en lo personal te estás preocupado? Sí. Vos te cuidás, ¿no? Sí, me cuido. Se ve un buen aspecto. Pero estoy todo el tiempo laburando, digamos. Somos personal esencial, aunque creo que la vacuna hay que dedicarla a los médicos, no a los políticos, ¿eh? Ahí tengo con las pocas vacunas que hay, me parece que antes que hacer fila a los políticos para darnos vacunas y hacer un posteo de eso, tenemos que dejar para las vacunas para los médicos que están ¿Pero no se lo dan los médicos? Yo vi más políticos dándosela que los médicos. ¿A quién viste por ejemplo? Y en Vicente López me llegaron poquísimas vacunas. ¿Por qué? Y preguntá, tira la bronca. No, pregunto. ¿Y qué te dicen? Créeme que pregunto. ¿Y qué te dicen? Y que ya van a llegar. ¿Vos crees que se Como los reyes, qué sé yo, ya van a llegar. ¿Crees que se adrede esto? No, creo que es un tema logístico que tal vez en algunos casos termina mal por falta de organización, como en el caso de Olavarría. Ojalá sea eso y no sea un sabotaje. Sí. Por eso necesitamos muchos tipos de vacunas. Necesitamos vacunas para distintas logísticas, para distintos grupos de riesgo. Por eso a mí me parece bárbaro que haya una vacuna rusa. Lo que quiero es que la ANMAT se expida y diga está buena, pero necesitamos todas las vacunas porque no hay dos vacunas iguales. Ginés eso. Ginés aprobó la vacuna rusa. Por eso digo, pero la ANMAT que lo diga. La ANMAT te dijo apruébela. Claro, bueno. De alguna manera, ¿vos sospechás que no te gusta eso? No, digo, seamos rigurosos como con cualquier medicamento. Ninguno de nosotros sabe la vacuna que te diste contra el tétanos, dónde fue fabricada, no te importa. Lo que vos sabés es que hay alguien que la certificó. Lo que fue el tétanos, esto pasó, ni comparación pero está nada. Bien, pero no andamos preguntando la bandera de esa vacuna. Tenemos la tranquilidad de que hay un organismo que la certifica. Para mí es lo mismo en este caso, es china, es rusa, es americana, es de un laboratorio privado, es de un ente público, me da lo mismo. Certifíquenla, repartámosla, vacunemos a la mayor cantidad posible y de nuevo, tengamos un abanico de vacunas disponible, porque no todas son iguales, no todas requieren la misma logística y no todas son para los mismos grupos de riesgo. Hay algunas mejores para los adultos, otras para personas con exceso de peso o diabetes. Entonces necesitamos todas disponibles. Última, ¿el país cómo lo ves en general? Todo. Muy preocupado. Muy preocupado. No, por esto no, esto más todo lo otro. Todo lo otro que que venía y que esto lo agravó y que algunas decisiones políticas para mí equivocadas lo agravaron, qué sé yo. Por ejemplo, durante este año se permitió trabajar y vender durante todo el año a los supermercados, los grandes hipermercados no tuvieron un día cerrado, pero los comercios de barrio durante 4 meses no pudieron laburar. Y yo entiendo que la macroeconomía no va a cambiar por eso, pero la vida de ese comerciante fue muy distinta, porque además todos los comerciantes de la Argentina están acostumbrados a sufrir crisis. Ahora, sufrir crisis y mirarla por la tele desde tu casa, ya no poder dar la batalla... Pero eso fue la pandemia, ¿no? Fue una decisión política. Pero por la pandemia. Pero ¿por qué no se cerraron los hiper? ¿Y por qué se cerraron los chicos? Para mí es una decisión equivocada. Pero hasta desde el punto de vista sanitario, vos tenés más riesgo de contagio en un hipermercado que en un comercio de barrio. Para mí fue una mala decisión. Los hiper estuvieron cerrados al principio, yo me acuerdo, shopping, yo sí. Sí, pero los hipermercados, los grandes supermercados donde vos podías comprar ropa, electrodomésticos, electrónicos, muebles, todo eso, Jorge, que no... Nadie no compró nada, si la gente tenía un más... ¿Iba la gente? Sí, vendían bastante, el comercio online funcionó y muy bien, y mientras tanto... Eso es diferente. A los dos. Online sí, porque el hipermercado vendía online y te vendía presencial, y al pequeño comerciante no lo dejaste de laburar. Que no podías ir porque era una persona y dos... Al hipermercado sí, en el hipermercado entraban
Y ahí se contagió gente, ¿te acordás? Tenés que ir a hacer más compras a los hiper. Yo que no... voy, te digo, agarrás el changuito, había un montón de gente. No tengo tiempo, yo laburo acá todo el día, pero yo si también decís, laburo, pero los fines de semana... No, fines de semana laburo. Voy a comprar. Sí, vos laburás todos los días. Labura todos los días. Bueno, me alegro que hayas venido. Pero me preocupa, vos me decías cómo lo veo. Me preocupa porque hay una pandemia adicional, histórica en la Argentina, y a mí me gustaría que el gobierno vuelva a hacer un esfuerzo por convocar al diálogo. ¿Tu relación con el presidente está bien o no? No estoy hablando con habitualidad hoy en día, pero si me convoca voy a estar. ¿El tema con Horacio? Bueno, esas son las cosas que alteraron el diálogo. Los cortes que hubo. Digamos, las decisiones, claro, te saco los recursos. Yo tuve que asistir a una conferencia de prensa en la que eso se anunció y no me avisaron. Yo fui porque había un lío con la policía a dar un apoyo político y nos encontramos con eso. Me parece que la magnitud del problema que enfrentamos, ningún gobierno la va a resolver en 3 años. Con lo cual pongámonos a trabajar un poco más juntos. Che, quédate, en lo que podamos ponernos de acuerdo. Quédate, hay mucho rating. ¿Hay mucho? ¿Estiramos? Tenemos que estirar. No estiré, no, decir lo que quiera decir. No, pero digo, en Tengo serio. la relación de confianza para preguntarte todo esto. Y hoy quería estar porque además me has invitado cuando había que explicar quién era el que se sentaba acá. No, ya no. No, bueno, vos contabas ya y me diste mucha chance de... ¿Vas a ser candidato a algo vos? ¿Tenés ganas? No lo sé, veremos. Quiero que ganemos. Tenés ganas siempre, digo. Siempre. Yo tengo el sueño un día de poder trabajar por la provincia. Me apasiona, me duele esta provincia. Claro. La conozco mucho. Sí. Y me parece que sería bueno que a gobernador llegue alguien que haya sido intendente. ¿Por? Yo u otro. ¿Por qué? Porque para resolver los problemas de esta provincia hay que trabajar en equipo con los intendentes. Y para eso tenés que entender qué es lo que un intendente puede hacer. La provincia no hay que dividirla. Hay que descentralizarla en las intendencias. Hay que confiar en los intendentes. Y para eso tenés que poder saber... Hay confianza. Mañana, por ejemplo, hablan todos para ver qué hacen con el cierre o no cierre. Mañana hay una videoconferencia donde el gobernador nos informa y nosotros... No, le van a preguntar. ¿No les consultan a ustedes? Che, ¿qué opinión tenés, Jorge? Poco. ¿En serio? ¿Cómo es la videoconferencia? Y es muy unidireccional. Pero bueno, qué sé yo. Son estilos. Por eso digo, a mí me gustaría que llegue alguien que conozca la provincia y que conozca el trabajo de un intendente, porque para que esta provincia funcione, que no es inviable, la hizo inviable la política, inviable e invivible, yo creo que hay que trabajar en equipo con los intendentes, del color político que sea. Yo pensé, la verdad, pensé que estaba aceitado eso. Te iban a preguntar a todos qué opinas, y ustedes decían no, en mayoría no, era no. ¿No es democrático eso así? Tampoco pido que sea democrático. Yo lo que creo es que uno... No, porque hay cosas que uno no las decide en una asamblea. Hay cosas que él tiene un rol de gobernador y está muy bien. Ahora, me parece que uno es más fino y es más inteligente que eso. Es entender cómo la está viendo el otro. ¿Qué podés aprender y comprender del otro? Seguro. Y eso es muy difícil en una videoconferencia con 135 cuadraditos que están ahí mirándote. Suponte que yo mañana te llamo y te digo, Jorge, opinión tuya, cerrar o no cerrar. Si me convoca a charlar un rato largo, me pongo a hablar. Ahí de cara de frente. Claro, eso. pero además tengo que ver sus números, tengo que entender su lectura, yo tengo que contarle cómo la veo yo. No es solo un problema de él contándonos o nosotros, es de ida y vuelta. Yo también tengo que poder entenderlo a él. Y para entender al otro hay que poder dialogar. Mañana te va a decir, hay que cerrar o no cerrar, estamos mal con esto. Y vos, en principio, ¿qué dirías? ¿Que alguna cosa así? Bueno, yo en público y en privado digo lo mismo. Creo que hay un problema grave con todo lo que es informalidad. Todo lo que se concentra en la vía pública de manera informal. Todo lo que tiene que ver con la nocturnidad informal. No tengo un problema con el bar que está controlando que no entre gente, que controla las mesas, que hay alcohol, que hay cuidados, que hay un laburante y hay un empresario, emprendedor, un pequeño emprendedor que está cuidando ese laburo. No tengo un problema con eso. Tengo un problema con lo que ocurre descontrolado. Digamos, de las marchas de los hinchas al velorio de Maradona, a las marchas políticas, todo lo que es desordenado... Incontenible. Maradona se fue de la mano. No sé, yo creo que se podría haber hecho distinto. Hubo una decisión de concentrar un acto en un lugar. Vos podrías haber hecho un velorio con el cajón de Maradona circulando por la ciudad, moverlo y la gente saludándolo. Maradona siempre se fue de molde de todo. Se pudo abrir a cualquiera. No, esta no fue una decisión de él,
No, de esta no lo podemos hacer cargo. Es él las consecuencias de estar cerca de Pero él. es que para mí una alternativa era decir, bueno, que él pasee por la ciudad y que la gente lo pueda saludar, no que la gente vaya a verlo. Creo que la familia no quería, pero puede ser, pero fue un descontrol. Pero vos decís que ahí empezó este desastre, ¿con eso? No, yo creo que todas esas cosas, cuando las vemos, el desorden lo que hace es que quien cumple y se porta bien diga, ¿y por qué yo sí? El Estado tiene un rol indelegable, que es hacer que las cosas se cumplan en el marco del respeto a la ley. ¿Vos tenés tan mano dura ahí en Vicente López? Yo tengo orden, sí. No es mano dura. ¿Orden o mano dura? Es orden, es ley. La ley protege al más débil, en todo sentido. A veces el más débil es un pequeño empresario, un pequeño comerciante respecto de un comerciante grande, un hipermercado. A veces la ley es proteger al que no tiene arma respecto del que la tiene. La ley protege siempre al más débil. Y mi rol como gobierno es proteger al más débil. Me permitís que hable con Ezequiel Gali, que le pregunte, no te voy a mezclar. Sí, claro, claro. ¿Cómo le va, intendente Mauro Viale? Buenas noches. ¿Cómo está usted? O la barriga, Buenas noches, Mauro. Buenas noches, ¿Dónde Jorge. lo ¿Cómo busco? están? Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Jorge Muy Macri. bien. Bueno, ya sabe. ¿Qué pasó? ¿Le puede contar a la gente de este canal qué pasó? Ya, la verdad que mucha información todavía no tenemos, nos enteramos hace muy poquito de la noticia. Llegaron la semana pasada 450 dosis a Olavarría. La provincia decidió hacer un operativo de vacunación en un hospital provincial y durante el fin de semana se perdió la cadena de frío de las 400 dosis que quedaban por aplicar. Y bueno, sabemos que hay una denuncia penal en el medio para averiguar lo que sucedió y que se pueda saber por qué se cortó esa cadena de frío. ¿Pero qué hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? Algo hay que saber, no se puede decir que no sé, ¿no? Por eso te decía, Mauro, que fue un operativo organizado por la provincia. Nosotros nos pusimos a disposición, tenemos un centro vacunatorio municipal con 60 años de historia. En 60 años nunca se tuvo que tirar una vacuna por pérdida de cadena de frío. Es un centro vacunatorio que tiene grupo electrógeno, que tiene freezer para almacenar 70.000 dosis. Pero la decisión fue hacerlo en otro lugar, en un lugar provincial. La respetamos, pero bueno, lo que pasó y quién fue el responsable lo deberá determinar la justicia. ¿Pero qué sospechás vos? Porque algo tiene que haber pasado feo. Se está hablando de un sabotaje, pero es muy prematuro. Es muy prematuro, Mauro. Se pudo haber roto el freezer durante el fin de semana, pudo haber habido un sabotaje, la verdad que lo desconocemos. Lo desconocemos porque es un hospital provincial donde nosotros no tenemos injerencia. El freezer. Bueno, es una pregunta para hacerle a la provincia. Dame tu opinión. Kreplak, Dame tu opinión. Bueno, ¿por qué Kreplak? porque esto depende de la provincia. Sí, bueno, porque no sé. Pero pasó algo ahí en el inmediato. Hay un dato ahí, hablábamos antes y con Ezequiel lo hemos hablado más de una vez. Imagino. Yo te hablaba de trabajar con los intendentes. Vicente López tiene 20 centros de atención primaria. Tenemos 3 hospitales, 2 centros de rehabilitación. ¿Sabés dónde se va a hacer el operativo de vacunación masivo en Vicente López? En las escuelas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te dicen? Es una decisión de provincia, ¿Pero por qué? digamos, vacunar en las escuelas. Escuelas que estuvieron cerradas para educar, se abren para vacunar. Siempre se vacunó antes de las escuelas, ¿te acordás? Se votó, se vacunó. Pero cuando no había atención primaria de la salud. Y vos decís que no, ¿dónde hay que hacerlo? ¿Hospitales? Para mí, en lugares como este, el vacunatorio de Olavarría tiene personal calificado. Los 20 centros de atención primaria de Vicente López tienen heladera, están acostumbrados a manejar vacunas y medicamentos en general. Tenés enfermeros, médicos. Si un paciente que viene a darse la vacuna se descompensa, porque hay gente que le baja la presión, le tiene miedo, tenés que tener la posibilidad de atenderlo. Claro. ¿Por qué en las escuelas? Digo, es raro. Las escuelas estuvieron cerradas todo el año. Y las vamos a abrir para vacunar. Es como un sinsentido, es raro. Son decisiones raras. Estuvieron cerradas porque tuvieron que cerrar, la verdad. Está bien, y las abrís para vacunar. Para vacunar. ¿Cuál es qué es malo ahí eso? Porque a veces no entiendo. Que tenés lugares... No, a mí me encanta tu repregunta. No, porque no, estaba pensando. Porque tengo 20 centros de atención primaria con médicos. ¿Por qué no se hace ahí? ¿Preguntás? No sé. ¿Preguntás? Porque lo pregunté. ¿Y qué te dijeron? Prefieren hacerlo en las escuelas. ¿Pero por qué? Porque dicen que es un operativo que quiere controlar la provincia, no los municipios. Por controlar la provincia, no sabía, no pensaba. Está bien, pero hay que pensar en la gente. Hay que pensar cómo cuidamos al que hay que vacunar. No es lo mismo en cualquier lugar. Nos conocemos, ¿no?
pregunto, con todo. ¿Estás viendo mala fe, impericia? ¿Qué estás queriendo decir? No, yo no creo que sea mala fe, ¿eh? Es una mirada muy centrista, muy de que yo controlo todo en lugar de una mirada de trabajar en equipo. Y creo que esta pandemia debería de habernos puesto a todos un grado de humildad y de voluntad de trabajar en equipo mucho más profundo. Si hay lugares donde se da salud y donde alguien está canchero, capacitado y preparado para vacunar, ¿para qué comprar freezers y heladeras y llevar un enfermero o enfermera a una escuela cuando la tengo en un lugar que está todos los días? No suena tan grave tampoco, ¿no? ¿O sí? No, si vos querés, sí. Para mí, sí. Para mí tiene que ver con la inteligencia de cómo uso el Estado y para qué lo uso. Ajá. Si yo tengo un lugar que tiene asepsia, que es todos los días limpiado por personal capacitado para que el lugar brinde salud, la verdad, abrir una escuela para dar vacunas... Estás enojado con este gobierno, No. ¿no? ¿Decepcionado o qué? No termino de entender algunas decisiones y las pongo en crisis para tratar de cuidar a la gente, no para ganar una discusión. No. Si me demuestran una razón inteligente de por qué hacerlo en las escuelas, digo, en 8 escuelas de Vicente López, en lugar de 20 centros de atención primaria, que además cubren todo el municipio. No es que yo te digo, yo me preguntaba hace si 50 cuadras. ¿Cambia mucho las cosas todo eso? Sí, cambia mucho. ¿En qué, por ejemplo? Para la gente no es lo mismo ir a darse una vacuna donde hay un médico, donde hay olor al lugar de salud. Vos sos la antigua, en la farmacia. Todos somos. Cuando cuidamos la salud, todos somos a la antigua. Mauro, lo que está planteando Jorge es una cuestión de sentido común, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con él, es mi amigo. Así que será sentido común de él, pero yo creo que no es tan. Él tiene cosas más importantes. Por ejemplo. Planteás cosas más serias que esas. Yo esa no le doy bola. Bueno. Planteás en el día a día de la gente. Planteás problemas de gestión, me parece. Es que tiene que ver con la identificación del otro. Perdón, está Ezequiel ahí. No, estamos colgados. Perdón, Ezequiel. Contá, Ezequiel, ¿qué querés decir? Es que yo coincido con Jorge, nosotros tenemos 27 centros de atención primaria y 4 hospitales y más de 100 personas capacitadas para aplicar vacunas. Y este centro vacunatorio que ya tiene 60 años de historia, que tiene cámara de frío, que tiene freezers, que tiene un sistema de alarma, que tiene grupos electrógenos. La verdad que creemos, pero bueno, la decisión es esa y vamos a acompañar, pero por eso hoy nos hemos puesto nuevamente a disposición para que las próximas dosis tengan la garantía de la cadena de frío y que no vuelva a suceder porque hay mucha expectativa con la Igual vacuna. tenés que averiguar qué pasó, ¿eh? La verdad que saber acá no es así, mañana viene otra vacuna, no. ¿Qué pasó? No, Mauro, si hubiera sido un hospital municipal, yo sería el primero en estar trabajando para saber lo que pasó, pero fue un hospital provincial y la que tiene que actuar es la justicia en este caso. Está bien, pero peleá, que vayan, que averigüen. No se puede joder con la vacuna, podés joder con otra cosa. La vacuna además, como hablábamos hoy con Ezequiel, o hablábamos con vos antes, Mauro, acá el tema es que estas 400 que se perdieron no tienen reemplazo. Eso quiere decir que hay 400 médicos que trabajan en el frente de batalla que no van a tener vacuna hasta no sé cuándo. No es un bien que se reemplaza fácil. Digo, hicimos todo un hecho de logística, de orgullo nacional, de despliegue de avión, de campaña publicitaria de posicionamiento. Terminamos en Olavarría dando la vacuna en un lugar que no es el vacunatorio municipal capacitado y preparado para eso, y perdimos 400 vacunas que algún médico no la va a recibir. Ese es un dato objetivo. Tanto en la primera línea, ¿no? Hace más de 8 meses que están trabajando en la primera línea y la verdad que había mucha expectativa realmente. Ezequiel, abrazo, gracias por estar ahí, que se arregle todo. Nos al tanto, hasta luego. ¿Puedo preguntar de otra cosa? Pero bien, siempre con respeto, Siempre, como te dije, el problema no son las preguntas, son las respuestas. No, bueno. ¿Qué es de la vida de Mauricio Macri en el sentido político? ¿Cómo lo ves vos? A mí me gusta cuando veo un Mauricio mentor trabajando y ayudando a la unidad. Y yo veo ese Mauricio hoy, enfocado en sostener la unidad, que no es tan obvia, ¿no? Porque cuántas veces en la Argentina los que perdían se peleaban y dejaban de, digamos, representar a la gente que confió en ellos. Porque al final a la gente que te vota, si ganaste o perdiste, le importa poco. Te dio un rol de representatividad. Y a mí ese Mauricio me gusta. ¿Lo votarías otra vez como presidente? Como si no fueras el primo, esa cosa. ¿Tiene chance ese presidente? No lo sé. Primero hay que ver si tenés ganas, porque es un rol donde... ¿Tiene ganas vos que lo conocés?
No, hoy lo veo en otro foco. Ah, ¿no lo ves? No, hoy no lo a él no lo veo enfocado No en lo eso. ves a él como candidato. No, lo veo a él tratando de ayudar a los nuevos liderazgos, preocupado por algunos temas de la Argentina, sin duda, lo ha manifestado, así que no voy a repetir yo lo que dice él, y trabajando mucho por la unidad. Mucho, la unidad de interna, qué? ¿no? La unidad de ustedes. Sí, juntos. claro. Y además ayudándonos, cada uno de nosotros tenemos un camino por recorrer, tenemos desafíos grandes, escucharlo a él es importante. Yo no soy de estos que cree que, viste, la gente que perdió la tiro por la ventana y empieza todo de nuevo. La Argentina tiene demasiadas historias de Bueno. rompo todo lo anterior. Yo creo que hay que aprender de lo bueno y de lo malo, aprender, no solo hacer autocrítica, aprender en serio, profundamente, y en el futuro hacer las cosas mejor. ¿Qué me está diciendo? ¿Se tiene que ir o se quiere ir? Necesita irse también. Hace una hora que está acá, tenés razón. Última entonces. Dale. Pero en serio, ¿eh? Alberto como presidente hasta ahora. Hubo dos Albertos. Hubo un Alberto que buscó posicionarse como el presidente que terminaba con la grieta. Ahí yo creo que él tiene un rol, casi diría histórico. ¿En serio? Y después hay un... Sí, ¿Sí? sí, claramente. Si él vuelve a ese lugar, tiene un rol histórico. Porque es muy difícil que vaya a ser el presidente del crecimiento económico, del desarrollo, porque la Argentina está como está y encima con esta pandemia. Pero que se pare en ese lugar para mí era un soplo de esperanza. Creo que todos vivimos esa voluntad de diálogo, Muy de bueno convocatoria eso. honesta. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué no rompió? No sé, lo cruzó, no sé si a él, al gobierno, lo cruzó una agenda política que no tenía que ver con la unidad nacional. Mirá vos, pensaba otra cosa. Anda, disculpame la demora. No, entendí tengo demasiado. que ir a encontrarme con María Belén, que ya salió de laburar No acá y me está cuentes esperando. cosas íntimas, me estás contando cosas No yo es tengo que íntimo. saber eso. Es íntimo. De tu esposa, tu mujer. Te pusiste colorado, ¿no? Sí, Necesitas un poco. mucho más para ponerte colorado. Gracias, a muy ustedes. amable a vos. Y mucha mert, ¿eh? O invoca al No, lupo. pero este es el verano nada más. Bueno, Después no importa. volveríamos a la tarde que mucho. Lo pero que sea. Gracias, muy Gracias a amable. ustedes. Hasta luego, gracias por venir.